Casi todo el mundo ha visto alguna vez una grulla de papel. Bueno, seamos sinceros. Ha intentado hacer una y ha acabado con una bola de papel que no se parecía a nada. Es una imagen universal. Pero, ¿qué hay realmente detrás? ¿Qué historia esconde algo que parece tan simple como doblar un papel? Hoy vamos a sumergirnos a fondo en el mundo del origami. Y para ello tenemos un artículo muy completo que, la verdad, destapa una historia, unas técnicas y unas aplicaciones que yo al menos no me esperaba para nada. Y es que esa es la misión de hoy, yo creo, llevar esa imagen de la grulla de papel mucho más allá de la manualidad del colegio. Vamos a descubrir que el origami es, en realidad, una disciplina que conecta rituales sintoístas de hace siglos con matemáticas supercomplejas y con la ingeniería de vanguardia, la que despliega satélites en el espacio. Es un viaje de una hoja de papel a las estrellas. Y no es una metáfora. Pues el viaje suena, fascinante. Vamos a empezar a desglosar esto. Lo primero, el nombre. Entiendo que origami viene del japonés. Ori, doblar, y kami. Hasta ahí todo bien. Pero según el artículo no siempre se llamó así, ¿verdad? Exacto. Otros nombres, como orikata u orisue. Pero la distinción más importante que hace la fuente, y que para mí lo cambia todo, es que había dos mundos. Por un lado, el origami ceremonial, el origata, y por otro, el recreativo, que es el yugi origami. Y lo que conocemos casi todos hoy es, en realidad, solo esa segunda parte, la lúdica. Un momento. Ceremonial. Eso ya suena mucho más serio que hacer un barquito de papel. ¿A qué te refieras con eso? Pues a que en sus inicios no era un juego. Para nada. Llega a Japón desde China en el siglo VII y era un material de lujo, casi sagrado. Y se usaba en ceremonias religiosas sintoístas para crear objetos como los kohei o los side. Espera, ¿te refieres a esas tiras de papel blanco dobladas en zigzag que se ven en los templos? ¿En los rituales de purificación? Esas mismas. No eran adornos, eran objetos con una carga simbólica muy fuerte. Y la cosa se fue sofisticando muchísimo. En el periodo Muromachi, por los siglos XIV-XV, clanes nobles como los Ogasawara y los Ise crearon códigos de etiqueta súper estrictos. La forma en que envolvías un regalo era un lenguaje. O sea que la envoltura era casi más importante que lo de dentro. En cierto modo, sí, demostraba respeto, estatus, y hay un detalle precioso en el artículo. Un poema de 1680. Describe unas mariposas de origami, una macho y otra hembra, que se usaban en las bodas sintoístas para adornar las jarras de sake. Representaban a los novios. Y es una tradición que sigue viva. ¡Qué maravilla! ¿Y esta importancia cultural dejó alguna otra huella? ¿En el lenguaje, por ejemplo? Desde luego, la fuente señala algo que me pareció fascinante. La palabra origami también significaba certificado de autenticidad, sobre todo para las espadas japonesas, que eran valiosísimas. Un documento doblado de una forma muy específica y emitido por el clan de tasadores Onami era lo que garantizaba el valor de una katana. Y de ahí viene una expresión que aún se usa en Japón, origami-ski. ¿Y eso qué significa? Literalmente es viene con su origami. Se usa para decir que algo es auténtico, de calidad garantizada, como nuestro con pedigrí. Esto te da una idea de la seriedad que tenía el acto de doblar un papel de manera. He entendido. O sea que tenemos este mundo increíblemente formal y simbólico. Pero, ¿en qué momento alguien dijo, oye, voy a doblar esto por pura diversión? ¿Cuándo aparece la famosa grulla que tenemos todos en la cabeza? Pues la primera pista es de finales del siglo XVI. Es una imagen muy pequeña, una grulla de papel decorando la guarda de una espada, una pieza que se llama kosuka, o sea que para entonces ya era una figura reconocible. Pero el punto de inflexión de verdad para el origami recreativo llega en 1797. ¿Y qué pasó ese año? Publicó el Hiden Senbasuru Orikata, Que se traduce como el secreto de las 1000 grullas de origami. Es el primer libro técnico que conocemos dedicado solo al origami lúdico. Y lo increíble es que no eran diseños para niños. Lo escribió un monje budista, Hido, y contenía 49 formas avanzadísimas para hacer cadenas de grullas conectadas a partir de una sola hoja de papel. a finales del 18 esto ya era un arte muy sofisticado, no una afición de domingo. Totalmente.
De hecho, la ciudad de Cubana, de donde era Gido, ha declarado estos métodos como propiedad cultural intangible, es patrimonio. Pero ahora viene el giro de guión que creo que va a romper muchos esquemas. Tenemos que hablar de Europa. ¿De Europa? ¿Pero qué tiene que ver Europa con algo tan japonés? Yo siempre he pensado que era un arte puramente oriental. Y ahí está la gran sorpresa que revela el artículo. Mientras todo esto pasaba en Japón, en la Europa de los siglos XVII y XVIII existía una tradición súper desarrollada de... Plegado de servilleta. Las mesas de la aristocracia eran un espectáculo de cisnes, castillos, flores, todo hecho con tela. Era un símbolo de estatus. Vaya. ¿Y qué pasó con esas servilletas artísticas? Que pasaron de moda. Llegó la porcelana fina y tener una vajilla carísima se convirtió en el nuevo símbolo de poder. Pero la idea del plegado como herramienta educativa se quedó, y aquí es donde las dos historias chocan. ¿Cómo? Pues en los años 60 del siglo XIX, Japón se abre al mundo, y en su afán por modernizarse, importa un montón de ideas de Occidente. Entre ellas, el sistema educativo Kindergarten, del pedagogo alemán Friedrich Freuel. Kindergarten. Los jardines de infancia. ¿Qué tiene que ver? Todo. Porque al importar el sistema, importaron sus métodos. Y Freuel creía a pies juntillas, en el plegado de papel, para enseñar a los niños geometría. Atención. Y los alemanes tenían unas ideas muy claras sobre cómo debía hacerse. No me digas. Pues sí, esas ideas transformaron el origami para siempre. El sistema de Freuel introdujo dos reglas que hoy consideramos la esencia del origami puro. Espera. Déjame procesar esto. Toda mi vida he pensado que el origami auténtico, el de verdad, era el que cumplía dos normas sagradas. No usar tijeras y partir siempre de un papel cuadrado. ¿Me estás diciendo que esas reglas son alemanas? Exactamente. Te rompe todos los esquemas. El origami tradicional japonés usaba cortes, eso que hoy llamamos kirigami, y partía de papeles rectangulares, de otras formas. La idea del purismo del cuadrado sin cortes es un híbrido. Es una fusión de la sofisticación japonesa con la metodología pedagógica alemana. El origami moderno es hijo de dos mundos. Es increíble, de acuerdo. Así que este nuevo arte híbrido despega. ¿Quiénes son las figuras clave que lo llevan al siguiente nivel ya en el siglo XX? Pues ahí ya hay un hombre que está por encima de todos, Akira Yoshizawa. Se le considera el gran maestro del origami moderno, la persona que lo transforma de un arte popular a una disciplina artística mundial. Creó más de 50.000 modelos. 50.000 es una cifra que no puedo ni imaginar. ¿Y cuáles fueron sus grandes aportaciones, más allá de la cantidad? Dos innovaciones que fueron cruciales. La primera, una técnica. El plegado en húmedo o wet folding. Consiste en humedecer un poco el papel con un spray. Esto relaja las fibras y te permite modelarlo, crear curvas, formas orgánicas, casi como si fuera arcilla. Al secarse se vuelve rígido y mantiene esa forma. Uf, me imagino la habilidad que debe requerir eso. Yo con suerte consigo que una rana de papel no parezca un amasijo de pliegues. La idea de añadir agua a la ecuación me parece ciencia ficción. Sí, es una técnica de maestros, pero el resultado es espectacular. Pasas de la geometría a la escultura. Pero su segunda innovación fue, si cabe, más importante para que el origami se hiciera global. ¿Cuál fue? Creó un lenguaje, el sistema de diagramas Yoshizawa-Randlet. Estandarizó un conjunto de símbolos, líneas de puntos para pliegues en valle, de punto y raya para pliegues en montaña, flechas que indican la dirección. O sea que inventó el manual de instrucciones universal del origami, como los de ITEA pero para doblar papel. Has dado en el clavo. Esa estandarización fue una revolución. Permitió que por primera vez en cualquier país pudiera replicar un modelo complejo sin tener al maestro delante. Creó una comunidad global. Y entonces, con esa base ya sólida, en los 80 pasa algo más. Los científicos y matemáticos empiezan a interesarse. ¿Y por qué un matemático se iba a poner a estudiar pajaritas de papel? ¿Qué buscaban ahí? Buscaban las reglas, los axiomas del plegado, y descubrieron que se podían describir todas las operaciones con ecuaciones. Esto llevó al nacimiento del origami técnico. La idea es que ya no descubres una figura probando, ahora la diseñas. Primero creas en un ordenador un mapa de todos los pliegues en la hoja plana, y luego, simplemente, colapsas el papel y aparece la figura en 3 dimensiones. Increíblemente concretas,
Piensa en el airbag de un coche. Tiene que pasar de estar plegado en un espacio minúsculo a desplegarse en una forma 3D muy específica en milisegundos, pues el algoritmo que diseña cómo plegarlo se basa en principios del origami. Claro. Y también menciona los stents médicos, esos tubitos que se meten plegados en una arteria y se expanden. Exacto, pero el ejemplo más espectacular es el aeroespacial. ¿Cómo metes un panel solar del tamaño de una pista de tenis en la punta de un cohete? La respuesta es el pliegue Miura, un método de plegado rígido inspirado en el origami que permite doblar una superficie gigante de forma compacta y luego desplegarla en el espacio con un solo movimiento, sin motores ni mecanismos complejos. Es alucinante. O sea que un arte milenario está resolviendo uno de los mayores problemas de la ingeniería espacial: cómo empaquetar algo muy grande en un sitio muy pequeño. Precisamente, el origami es la solución que encontraron el arte y la naturaleza a un problema de ingeniería fundamental. Cómo transformar de forma eficiente una superficie 2D en una estructura 3D funcional. Y hoy programas como TreeMaker te calculan el patrón de pliegues para crear casi cualquier forma. Hemos cubierto un terreno inmenso, desde rituales a tecnología punta. Antes de acabar, ¿cómo es el universo del origami hoy? ¿Seguimos todos intentando hacer la grulla? Para nada. El ecosistema es súper diverso. Tienes el origami de acción, que son modelos que se mueven, como el pájaro que aletea. O el origami modular, donde usas cientos de piezas idénticas que se ensamblan sin pegamento para crear formas geométricas como las bolas Kusudama. El artículo también habla de teselaciones y de kirigami. Sí, las teselaciones son una pasada. Son patrones geométricos que se repiten sobre el papel y crean texturas tridimensionales. Y kirigami es el término que se usa ahora para lo que, irónicamente, era parte de la tradición original, el arte de doblar papel que sí incluye cortes. Y supongo que no todo se hace con el típico papel de colores. El material importará, ¿no? Es fundamental. Además del papel kami estándar, se usa el washi, el papel artesanal japonés, que es súper resistente. Para modelos muy complejos se usa papel con una fina lámina de metal dentro, que mantiene la forma perfecta. Incluso hay una modalidad, el orikane, que consiste en doblar billetes. La elección del papel es el primer paso para el éxito. En resumen, hemos desplegado una historia que va muchísimo más allá de un simple pasatiempo. Es una disciplina que es ritual, es arte, es matemáticas, es ingeniería. Un viaje desde un regalo de bodas en el Japón feudal hasta la tecnología que nos ayuda a explorar el universo. Es una metáfora perfecta de la creatividad. Cómo a partir de algo tan simple y plano como una hoja de papel, el ingenio humano es capaz de crear un universo de volumen, de complejidad y de significado. Y para terminar, La Fuente nos deja con una reflexión que me parece muy provocadora. Conecta este arte con debates muy actuales sobre la propiedad intelectual. Menciona un caso judicial en Japón. Así es. Un tribunal dictaminó que el método de plegado, o sea, la secuencia de pasos para hacer una figura, es una idea, no una expresión creativa, y por lo tanto es de dominio público. Eso plantea una pregunta fascinante. En un arte que se define por su proceso, por los pasos, ¿dónde termina la técnica y dónde empieza la obra de arte? ¿En qué momento una serie de pliegues se convierte en una creación única y que se puede proteger? Una cuestión con muchos pliegues sin duda y que resuena con los debates de hoy sobre la creatividad en la era de la inteligencia artificial. Una pregunta para darle vueltas. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de una de las figuras, yo creo, más paradójicas de la historia de Estados Unidos, Ulysses S. Grant. Sí, porque para la mayoría su nombre evoca, dos cosas, ¿no? Exacto. O bien al general implacable que ganó la guerra civil, a menudo con esa fama de carnicero, O al presidente cuya administración quedó, pues, totalmente empañada por escándalos de corrupción. pero la idea hoy es ir más allá. Basándonos en una biografía muy completa, queremos explorar las contradicciones de este hombre. El estratega brillante, que luego era un desastre en los negocios. Y el defensor de los derechos civiles que a la vez confiaba ciegamente en la gente equivocada. Es que su reputación ha sido un campo de batalla en sí misma. Durante décadas, narrativas como la de la causa perdida confederada lo pintaron como un bruto sin talento.
Y ahora parece que se está reevaluando todo, sobre todo su presidencia. Exacto. Pues, si te parece, empezamos por el principio, que ya de por sí es una anécdota increíble. Su nombre. Es que él no se llamaba Ulises S. Grant. ¿Cómo que no? Nació como Hiram Ulysses Grant, y la S del medio no significa absolutamente nada. Vaya. Fue un error burocrático. Un congresista lo nominó para la Academia de West Point y se equivocó al rellenar los papeles. Le puso Ulises S. Grant, seguramente pensando que la S era por Simpson, el apellido de su madre. O sea que toda su identidad pública, el famoso U.S. Grant, nace de un despiste. Y a él le vino de perlas, ¿eh? Porque sus iniciales de nacimiento eran HUG. H.U.G., hug, abrazo en inglés. Imagínate, para un cadete militar era una invitación al cachondeo, así que adoptó el nombre encantado. Y sus compañeros, claro, jugando con las iniciales US, lo apodaron Sam. Por el tío Sam. Qué bueno. Y así se quedó. Y su paso por West Point tampoco fue estelar, digamos. Para nada. Se graduó el 21 de una clase de 39, un estudiante bastante mediocre, la verdad. Pero había una cosa en la que era el mejor, pero de lejos. ¿El qué? La equitación. Era un jinete excepcional. Rompió récords de salto que duraron años. Y eso ya te dice algo. Su talento no era académico, era práctico, intuitivo. Un talento que luego demostró en la guerra mexicano-estadounidense. Pero lo que más me llama la atención de esa etapa es su opinión sobre la guerra. Sí, porque a pesar de luchar con valor, él la consideraba profundamente inmoral. Creía que era una guerra de agresión, ¿no? Totalmente. Para expandir el territorio esclavista. Años después llegó a escribir en sus memorias que la guerra civil fue una especie de castigo divino por aquello. Tenía una conciencia moral muy, muy clara. Y en esa guerra le tocó un trabajo que odiaba, pero que, irónicamente, fue su mejor escuela. El de intendente, el quartermaster. Exacto. El responsable de la logística. Mulas, carros, comida, munición. Odiaba el papeleo, pero aprendió sobre el terreno cómo funciona la maquinaria de un ejército, cómo se mueve, cómo se alimenta. Esa habilidad fue su arma secreta en la guerra civil. Pero después de la guerra todo se tuerce. En 1854 renuncia al ejército. Sí, ahí empieza su travesía por el desierto. 7 años de fracasos uno detrás de otro. Intenta ser granjero en una cabaña que él mismo llamó Hardscrabble. Lucha difícil. Un nombre bastante profético, desde luego. Y vaya si fue una lucha. Llegó a vender leña por las calles de St. Louis para poder dar de comer a su familia. Hay una anécdota que es desoladora, que tuvo que empeñar su reloj de oro para comprar regalos de Navidad. Tocó fondo. El futuro generalísimo y presidente empeñando un reloj. En ese momento nadie, y menos él mismo, habría apostado un céntimo por su futuro. Y justo ahí, en su peor momento, hace algo que parece ilógico. Algo que tiene que ver con la esclavitud. Sí, su familia política era propietaria de esclavos. En 1858, Grant adquiere de su suegro a un hombre esclavizado, William Jones. Lo lógico, estando arruinado, habría sido venderlo. Claro, podía valer $1000, una fortuna para él. Pues no lo hizo. Un año después, en 1859, va a un juzgado y firma una escritura de manumisión. Libera a William Jones. Renunciando a su único activo de valor. Exacto. Y este acto, hecho en privado sin publicidad, nos dice mucho más sobre lo que pensaba de la esclavitud que cualquier discurso. Es increíble. Vale, entonces, ¿cómo se pasa de vender leña en la calle a comandar el ejército más grande del continente? El salto parece imposible. Cuando estalla la guerra civil en el 61, sus primeros intentos de reincorporarse, de hecho, fueron ignorados. Ah, sí. Sí, pero su experiencia era demasiado valiosa. Al final le dan el mando de un regimiento, y su ascenso es, bueno, meteórico. Sobre todo en el oeste. Las victorias en Fort Henry y Fort Donelson lo ponen en el mapa. Y ahí se gana el famoso apodo Unconditional Surrender, rendición incondicional. Eso es. El general confederado pide los términos, y la respuesta de Grant es: no se aceptarán otros términos que no sean una rendición incondicional e inmediata. Y las iniciales US de repente encajaban a la perfección. Justo. Pero la guerra no es una línea recta. Poco después, en la batalla de Shiloh, casi lo aniquilan. Fue una masacre, ¿verdad? La batalla más sangrienta de la historia de Estados Unidos hasta ese momento. La prensa del norte lo crucificó. Lo llamaron incompetente, borracho. Y aún así, Lincoln lo defendió. Con toda la presión que tendría. ¿Por qué? Porque Lincoln vio lo que otros no. Vio a un general que no se retiraba,
que no se asustaba ante las bajas y que luchaba. Su frase es mítica: no puedo prescindir de este hombre, él lucha. Y esa batalla lo cambió. Totalmente. Ahí Grant se dio cuenta de que la única forma de ganar era la conquista completa. La guerra, a partir de entonces, sería total. Y su obra maestra, la demostración de esa guerra total, llega en 1863, la campaña de Vicksburg. Vicksburg es pura genialidad estratégica. La ciudad era una fortaleza que controlaba el Mississippi. Tras varios intentos fallidos, Grant hizo algo impensable. ¿El qué? Movió a su ejército río abajo, cruzó a territorio enemigo y cortó sus propias líneas de suministro. Espera, ¿cómo? ¿Cortó sus propias líneas de suministro? ¿Eso va contra cualquier manual militar? Exacto. Una locura teórica. Decidió que su ejército viviría de la tierra de lo que encontrara en las granjas de Mississippi, para poder moverse con total libertad y atacar la ciudad por la retaguardia. Un riesgo altísimo. Enorme. Pero funcionó a la perfección. La caída de Vicksburg, el 4 de julio, justo un día después de Gettysburg, partió a la Confederación en dos. Fue el principio del fin. Y esa victoria, claro, lo catapulta a la cima. Lincoln lo nombra teniente general, un rango que solo había tenido George Washington, y le da el mando de todos los ejércitos de la Unión. Objetivo: derrotar a Robert E. Lee. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, donde nace esa reputación de carnicero. Es que la campaña Overland de 1864 fue una carnicería. Batallas como Wilderness, Spotsylvania y sobre todo Cold Harbor. Cold Harbor fue terrible. Miles de hombres cayeron en minutos en un asalto frontal. El propio Grant reconoció en sus memorias que ordenar ese ataque fue su mayor error. Lo lamentó toda su vida. Entonces tenía razón la crítica. Era un general al que no le importaban sus hombres. No es tan simple. Él entendía la fría y brutal aritmética de la guerra. La Unión tenía más hombres, más industria, podía reponer sus pérdidas. La Confederación no. Exacto. Su estrategia no era ganar batallas con maniobras elegantes como Lee. Era una guerra de desgaste, desangrar al ejército de Lee hasta que no pudiera luchar más. Fue una estrategia de aniquilación, terrible, pero... efectiva, para acabar la guerra. Y funcionó. En abril de 1865, en Appomattox, Lee se rinde. Y ahí Grant vuelve a mostrar su otra cara, la magnánima. Desde luego. Los términos de la rendición fueron increíblemente generosos. Permitió a los soldados quedarse sus caballos para la siembra de primavera. Su orden fue clara: la guerra ha terminado. Los rebeldes son nuestros compatriotas de nuevo. Y ya estaba pensando en la reconstrucción, en la reunificación. Totalmente. Y ese pensamiento lo lleva directo a la presidencia. Lo eligen en 1868 con el lema «Tengamos paz» y, esto es clave, con el voto de 500.000 de afroamericanos. Su presidencia se centró en la reconstrucción. Y aquí es donde la historia tradicional suele fallar. Se pinta su presidencia como un desastre, pero en materia de derechos civiles, por lo menos en su primer mandato, fue increíblemente enérgico. No solo apoyó la 15ª enmienda, la del derecho al voto, hizo algo mucho más directo. Creó el Departamento de Justicia para destruir al Ku Klux Klan. Eso es, una medida de una contundencia asombrosa para la época. Fue una guerra abierta contra el Klan. Sí. Usó las leyes de aplicación para perseguirlos. Llegó a suspender el habeas corpus en Carolina del Sur para arrestar a cientos de miembros. Y a principios de los 70, había desmantelado casi por completo esa primera encarnación del Klan. A ver, esto choca con la idea de que la reconstrucción fue un fracaso. Si desmanteló al Klan, ¿qué salió mal? Pues, varias cosas. Por un lado, el norte se empezó a cansar de la costosa ocupación militar del sur. Luego vino el pánico de 1873, una crisis económica brutal que desvió toda la atención. Y la violencia no paró. La violencia supremacista blanca continuó. Sin el apoyo político y económico del norte, la protección federal se volvió insostenible. Y luego está, claro, la sombra de la corrupción que lo persigue, el escándalo del whisky ring, los sobornos. Ese fue su gran talón de Aquiles. Las fuentes coinciden en que Grant era honesto a nivel personal. No se enriqueció. El problema era su lealtad ciega, su pésimo juicio para elegir colaboradores. Confiaba en la gente equivocada. Exacto. Ponía a sus amigos en puestos de poder y muchos resultaron ser unos corruptos que lo traicionaron. Era un gran general, pero un político terriblemente ingenuo en ese aspecto. Él mismo lo reconoció, ¿eh? En su último mensaje al Congreso pidió disculpas por sus errores de juicio, no de intención. Después de la presidencia hace una gira mundial, lo reciben como a un héroe.
Pero la mala suerte en los negocios los seguía persiguiendo. De una forma trágica. Invirtió todo su dinero en una firma de Wall Street que dirigía un joven llamado Ferdinand Ward. ¿Y Ward era un estafador? El estafador por excelencia. Tenía montado un esquema Ponzi, una estafa piramidal. Cuando todo se derrumbó en 1884, Grant lo perdió todo. Otra vez. Otra vez en indigencia. Y justo en ese momento, el golpe final. Le diagnostican un cáncer de garganta terminal. Pobreza y una sentencia de muerte. Parece el final más cruel. Pero aquí es donde Grant libra su última y más grande batalla. Para no dejar a su familia en la ruina, decide escribir sus memorias. Y su amigo, el escritor Mark Twain, le ofrece un contrato editorial increíble. Un 70% de los beneficios, algo inaudito. Y así, en su último año, con un dolor atroz, casi sin poder hablar, Grant se sienta y escribe sin parar. Una carrera contra la muerte, literalmente. Terminó el manuscrito pocos días antes de morir en julio de 1885. ¿Y el resultado? Es una de las mayores redenciones de la historia. Las memorias personales de W.S. Grant no solo le dieron a su viuda una fortuna, casi $500,000 de la época, sino que están consideradas una obra maestra. Posiblemente las mejores memorias militares jamás escritas. Es un triunfo final, ganado en su lecho de muerte. Sí. Es que es una vida que desafía cualquier resumen fácil. Nos queda un hombre de contradicciones profundas. Un general que odiaba la guerra, pero que la entendió mejor que nadie para poder terminarla. Un presidente que luchó por los derechos civiles mientras su gobierno se hundía en la corrupción de sus fates, de sus amigos. Por eso, su legado es tan relevante hoy, ¿no? Esa reevaluación moderna se centra cada vez más en sus esfuerzos durante la reconstrucción. Claro, porque lo ven como un líder que, con todos sus defectos, intentó de verdad forjar una nación multirracial. Y esa es una lucha cuyos ecos, resuenan con muchísima fuerza hoy en día. Al final, la historia de Grant nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza del éxito y el fracaso. ¿Cómo es posible que la misma persona pueda alcanzar las cimas más altas y caer a las profundidades más bajas? Y quizá más importante, ¿qué define finalmente el legado de una persona? ¿Sus victorias, sus fracasos o su capacidad para afrontar la adversidad final con dignidad y con propósito? Imagina esta escena. Sementales de un blanco casi luminoso, moviéndose con una precisión milimétrica al compás de música clásica. Y no en un sitio cualquiera, sino en un majestuoso salón barroco en pleno corazón de Viena. Es una imagen potentísima. Pues no es el comienzo de un cuento de hadas, es un día normal en la Escuela Española de Equitación. Hoy vamos a analizar a fondo esta institución, que es la más antigua de su clase en el mundo, para ver qué la hace tan única. Es que es un mundo fascinante. Hablamos, claro, de la Spanische Hofreitschule. Y yo creo que hay que empezar por la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. Sí. ¿Por qué se llama española si está en Viena? Parece una contradicción. Totalmente. Es lo primero que choca. ¿Es que los jinetes son españoles? ¿O el fundador? No sé. Pues ni una cosa ni la otra. El nombre, es un homenaje al origen de los caballos. Ah, vale. En el siglo XVI, la monarquía de los Habsburgo, que reinaba aquí y allí, se quedó maravillada con los caballos de pura raza española. Normal. Eran ágiles, fuertes, inteligentes. Bueno, una pasada. Y decidieron importarlos a Austria. Con ellos, en su yeguada de Lípica, que hoy está en Eslovenia, crearon una nueva raza, el lipizano. El famoso lipizano. Exacto, que es la única que se utiliza en la escuela. Así que el española es un guiño a esa sangre fundadora de sus estrellas. Un guiño que ha durado más de 4 siglos, porque la institución se menciona por primera vez en 1565. Es que es increíble. Una tradición que ha sobrevivido a todo. A imperios, guerras, revoluciones. Y por lo que hemos estado viendo, esa historia se palpa, se respira en el propio lugar. Está en el Palacio Imperial de Hofburg, nada menos. Exacto, en el corazón del poder imperial. Las actuaciones públicas son en el picadero de invierno, el Winterreitschule, y es un espacio que te deja sin aliento. Me lo imagino. No es solo una pista de arena, es una obra de arte barroca.
Se construyó entre 1729 y 1735. Por las descripciones parece casi una catedral laica, todo blanco, con una luz increíble. Es que esa es la intención. Es un salón de baile para caballos. Mide 55 por 18 metros y tiene una altura de 17 metros. O sea, la sensación de espacio es enorme. Vaya. Y la decoración es muy sobria, casi todo en tonos blancos, beige, gris claro, para que nada distraiga la atención de los caballos. Pero, ojo, hay un detalle que resume el espíritu del lugar. A ver. Presidiendo el salón, sobre el palco imperial, hay un retrato gigantesco del emperador Carlos VI, que fue quien ordenó su construcción. ¿Y qué tiene de especial el retrato, más allá de que esté ahí? Que no es un mero adorno, es parte de un ritual vivo. Por tradición, cada jinete, al entrar en la pista, tiene que descubrirse y hacer un saludo formal al retrato del emperador. ¿En serio? ¿Cada día? Cada día. Es un gesto que te transporta en el tiempo. Rinden homenaje al hombre que les dio ese escenario hace casi 300 años. Saludar a un cuadro. Es la definición de mantener viva la historia. Esto me lleva a una pregunta. Hoy lo vemos como un arte, un ballet ecuestre. ¿Pero nació así? ¿Siempre fue un espectáculo? En absoluto. Y aquí es donde la historia da un giro que es fascinante. La equitación clásica no nació en un salón de baile, sino en el campo de batalla. Sus raíces son puramente militares. ¿Militares? Pero si parecen movimientos de una delicadeza. Piénsalo desde la perspectiva de un caballero del Renacimiento. Las armaduras pesadas de la Edad Media ya no servían de mucho contra la pólvora. Claro, eran un blanco fácil. Exacto. La supervivencia dependía de la agilidad, de la rapidez, de tener un caballo que fuera una extensión de tu cuerpo, capaz de girar en una baldosa, de saltar de lado, de encabritarse a la orden. O sea que esos movimientos que hoy nos parecen pura estética, como los saltos o las piruetas. Eran maniobras de combate. ¡Qué fuerte! Eran la alta tecnología militar de la época. Un caballo entrenado en la alta escuela era un arma. Esos ejercicios no solo lo hacían más ágil, fortalecían su cuerpo de una manera increíble. Lo convertían en un atleta supremo. Lo que hoy vemos como arte es el refinamiento de una necesidad brutal de supervivencia. Has dado en el clavo. Eso lo cambia todo. No son caballos bailarines, son los herederos de los supersoldados del Renacimiento. Y, hablando de tradiciones tan arraigadas, hay una que ha costado mucho cambiar. Me ha llamado mucho la atención que durante siglos esto era un club exclusivamente masculino. Sí, es un punto clave. Aunque la escuela defiende que nunca existió una prohibición escrita oficial contra las mujeres. Ya, pero la realidad... La realidad tozuda es que durante más de 400 años no hubo ni una sola jinete. Era una tradición no escrita, pero tan fuerte como el mármol del palacio. ¿Y cuándo se rompió esa barrera? Tuvimos que esperar hasta octubre de 2008. Fue un momento histórico. Por primera vez, 2 mujeres, una británica, Sojourner Morrell, y una austriaca, Hannah Seidhofer, fueron aceptadas como alumnas. Un paso de gigante para una institución que se mueve a un ritmo, digamos, geológico. Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Cómo es posible enseñar a un animal de 600 kilos a moverse con la ligereza de un bailarín? ¿Cuál es la filosofía que hay detrás? El secreto no es la magia, sino cantidades industriales de paciencia y un método muy estructurado. Pero la piedra angular de todo es que los movimientos que se enseñan se basan en acciones que el caballo hace de forma natural, en libertad. A ver, espera un momento. Entiendo que un caballo galope o trote de forma natural, pero ¿cómo puede ser natural un movimiento como el piaffe, ese trote casi en el sitio tan elevado? Yo nunca he visto a un caballo en un prado hacer eso. Es una pregunta clave y muy lógica. Y tienes razón, no vas a ver a un potro en el campo haciendo un piaffe de gran premio. Exacto. Pero sí lo verás cuando está excitado o jugando, hacer pequeños botes en el sitio, elevando las patas con mucha energía. Ese es el germen del piaffe. Lo que hace la doma clásica no es inventar nada, es tomar esa explosión de energía natural y a través de años de trabajo gimnástico, canalizarla, refinarla y darle una forma controlada y bella. Entiendo. No se crea el movimiento de la nada, se moldea a partir de un instinto. Es como un escultor que ve una forma en una piedra en bruto. Es la analogía perfecta. El entrenador ve el potencial y lo esculpe con paciencia.
Por eso el proceso es tan estructurado. Cuando un semental llega a Viena con 4 años, empieza un camino con 3 grandes etapas. La primera es la Remontenschule. Que sonaría algo así como escuela de reclutas, ¿no? La mili del caballo. Risas. Totalmente. Es el entrenamiento básico. Y lo primero que hacen durante 2 o 3 meses es trabajar al caballo a la cuerda, sin jinete. Ah, sí. Sí, el objetivo es que desarrolle la musculatura de la espalda, que se equilibre. Solo cuando está físicamente preparado se le empieza a montar. Y al principio, solo en líneas rectas. Construyendo los cimientos. Y una vez que el recluta ha superado esto, ¿qué viene? Pasa a la fase más larga y, en mi opinión, la más importante. La Kampfschule, la escuela de campaña. Esta etapa puede durar años, ¿no? Varios años, sí. Ocupa unos 2/3 del tiempo total de entrenamiento. Tanto. ¿Y qué se aprende ahí? Aquí es donde se forja al atleta. A un semental joven se le asigna siempre un jinete muy experimentado. Se le enseña a doblarse, a hacer círculos, giros. Se introduce el concepto de la reunión, ¿Qué es la base de todo? la base de todo. Enseñar al caballo a transferir más peso a sus cuartos traseros para moverse con más ligereza. Es un trabajo de gimnasia pura. Si la primera fase era la mili y esta la universidad, supongo que al final llega el doctorado. Exacto, esa es la palabra. El doctorado es la Hohe Schule, la alta escuela. Esta es la culminación. El caballo, que ya es un atleta, perfecciona los movimientos más complejos. La pirueta, el passage, el piaffe. ¿Y es aquí donde deciden si un caballo tiene lo que hay que tener para los famosos saltos? Correcto. Se evalúa si tiene la fuerza física y, sobre todo, el temperamento para aprender los aires elevados. No todos sirven, solo los más dotados. Hemos hablado de años y años para el caballo, pero esto me hace pensar en la otra mitad. La formación del jinete debe ser igual de brutal o incluso más. Sin duda. Si el camino del caballo es largo, el del jinete es una odisea. Un aspirante empieza como eleve, un alumno. Y su primer trabajo, durante 2 o 3 años, es montar a la cuerda caballos ya entrenados. Vale, aprender sobre un maestro. Suena lógico. Sí, pero aquí viene el detalle que lo cambia todo. Lo hacen sin estribos y sin riendas. ¿Cómo? 3 años, sin estribos ni riendas. Suena a tortura. Es que es brutal. ¿Y cuál es el objetivo de algo tan extremo? El objetivo es forjar un asiento perfecto. Un jinete que no dependa de las riendas para equilibrarse, ni de los estribos para sujetarse. Tiene que ser uno con el caballo. Exacto. Su equilibrio debe ser completamente independiente. Es la única forma de poder dar las ayudas, las señales, con una sutileza que sea imperceptible para el público. Es increíble. O sea, estamos hablando de que un jinete se puede pasar 7 u 8 años formándose antes de estar plenamente capacitado. Y más, porque tras superar la fase de la cuerda, pasan otros 2 a 4 años aprendiendo a ejecutar ellos mismos los movimientos de alta escuela. Y solo entonces llega la prueba de fuego. ¿Qué sería? Se le asigna, por primera vez, un semental joven, un potro. Y el jinete debe ser capaz de guiarlo a través de todo el proceso que hemos descrito. Un proceso que puede llevar otros 4 o 6 años. Exacto. Sumándolo todo, formar a un jinete principal puede llevar más de una década. Es literalmente un compromiso de vida. Un compromiso de vida para crear unos minutos de arte. Hablemos de eso, del resultado de todo este esfuerzo, el espectáculo. Entiendo que estas galas no siempre estuvieron abiertas a cualquiera. Para nada. Durante siglos eran un privilegio exclusivo, solo para invitados de la corte de los Habsburgo, una demostración de poder. ¿Y qué cambió? La Primera Guerra Mundial. Cayó el Imperio Austrohúngaro en 1918 y la escuela perdió a su mecenas. Estuvo al borde de la desaparición. Y la solución fue abrirse al público para poder financiarse. Fue su salvación. Empezaron a vender entradas. Y el resto es historia. Lo que se ve hoy es una coreografía muy estudiada para mostrar todo el abanico del entrenamiento. Es como una clase magistral en vivo. Totalmente. El programa suele empezar con los jóvenes sementales, para que el público vea la base. Luego el nivel sube con todos los pasos y movimientos de la alta escuela, con 4 sementales ya confirmados ejecutando passage, piaffe, piruetas. He leído sobre el Pas de Deux, que debe ser algo espectacular de ver. Es uno de los momentos cumbre.
2 caballos realizando esos movimientos en perfecta simetría, como un reflejo en un espejo. La precisión es asombrosa. Increíble. Y luego hay números muy didácticos, como el trabajo a la mano. ¿En qué consiste? Es fascinante, porque te muestran cómo se enseñan los saltos de escuela desde el suelo. Ves a los entrenadores, a pie, pidiendo al caballo que ejecute una levade o una cabriola. El famoso salto en el que cocean el aire. Ese mismo. Y también hay un número a la rienda larga, donde un semental hace todo sin jinete. Es una demostración de confianza absoluta. Y el gran final, me imagino, son los saltos con el jinete encima. Por supuesto, los aires elevados. Y ojo, que los jinetes realizan estos saltos sin estribos. Para demostrar ese equilibrio perfecto. Exacto. Y la apoteosis es la cuadrilla de la escuela, el gran ballet final con 8 jinetes. Por lo que hemos leído, es la cuadrilla de doma más larga y difícil del mundo. Dura unos 20 minutos. Y más allá de la técnica, está toda la atmósfera. La estética es fundamental. El uniforme de los jinetes, por ejemplo, es icónico. Es un viaje en el tiempo. Llevan un frac marrón, un sombrero de 2 picos, calzones de piel de ante blanca, botas altas. Es un uniforme de estilo imperio que apenas ha cambiado en 200 años. Y el equipo de los caballos también está lleno de simbolismo, ¿verdad? He leído sobre el Goldzeug y los mantolines de colores. Sí, el Goldzeug es ese petral y grupera dorados, muy ornamentales, que solo llevan los caballos ya completamente entrenados. Es como su medalla al mérito. Algo así. Y luego están los mantolines, los sabraks, esas telas cuadradas bajo la silla. Que son de diferentes colores y tienen un significado. Efectivamente. Pueden ser rojos o verdes. El rojo para la cuadrilla y el verde para los ejercicios que requieren más fuerza, como los aires elevados. Pero lo más curioso es que también es un indicador del rango del jinete. A ver, ¿cómo funciona eso? Es un código visual. El número de bandas doradas en el borde lo delata. 3 bandas con flecos para el director. 3 sin flecos, jinetes principales. 2 para los jinetes y 1 para los ayudantes. O sea que con un simple vistazo sabes el estatus de cada persona en la pista. ¡Qué pasada! Todo está pensado. Entonces, después de analizar todo esto, ¿qué significa realmente la Escuela Española de Equitación en el siglo XXI? Pues significa que es mucho, muchísimo más que una atracción turística de Viena. Es un museo viviente. Un santuario que ha conseguido preservar el arte de la equitación clásica en su forma más pura. Es el testamento de una conexión profundísima entre el ser humano y el caballo. Una relación forjada no en horas, sino a lo largo de décadas de un entrenamiento increíblemente paciente. Y lo que vemos al final, ese arte, tiene sus raíces en la funcionalidad de la guerra, pero ha evolucionado hasta ser una búsqueda casi filosófica de la perfección y la armonía. Es como si unieran historia, tradición y biomecánica. Es la búsqueda de un ideal. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión final. La Escuela es una de las 4 grandes academias de equitación clásica, dedicada a preservar una tradición casi sin cambios durante siglos. Y esto plantea una pregunta interesante. A ver. En un mundo como el nuestro, obsesionado con la velocidad, la disrupción, la innovación constante, ¿cuál es el verdadero valor de una institución que, deliberadamente, elige el camino contrario? Una institución dedicada a la conservación, a la lentitud, al perfeccionamiento minucioso de un arte a través de generaciones. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta devoción casi monástica por una maestría que se transmite paciente y humildemente a través del tiempo?